Ok, hoy vamos a empezar a discutir medidas. Em, pero bueno, antes de discutir medidas, nada más quiero dar un panorama muy rápido, o sea, lo más rápido que pueda, de toda la discusión anterior sobre sigmas álgebras, porque bueno, yo creo que fueron, bueno, ha sido como muchas ideas, entonces creo que vale la pena ordenarlas, ¿no? Entonces vamos a espacios medibles. No voy a poner definiciones completas, ni enunciados de teoremas, ni nada, nada más. Vamos a tratar de ordenar un poco la información. Espacios medibles. Y antes de que se me olvide, ya subí la lista. Bueno, eh, no he puesto el enlace, pero sí ya subí las notas sobre espacios medibles. Y ya saben, si tienen algún comentario o algo, pues díganme para que los corrija. Entonces, en espacios medibles, un espacio medible, recordemos que es una pareja XA, donde X es un conjunto y A es una sigma álgebra. Entonces, lo primero que vimos, o bueno, las primeras cosas que vimos, fue la estructura de álgebra, que vimos que satisface tres condiciones, que le pusimos A1, A2 y A3. A1 es que contenga todo el espacio, A2 que sea cerrada bajo complementación y A3 que sea cerrado bajo uniones finitas. Y también definimos a las sigmas álgebras. Dijimos que la sigma álgebra, o bueno, que el objeto principal que vamos a estudiar son las sigmas álgebras. ¿Ok? Entonces, eh, las definimos también como colección de subconjuntos de X que satisfacen tres condiciones, ¿sí? Que les pusimos sigma 1, sigma 2 y sigma A3. Sigma 1 y sigma A2 es lo mismo que A1 y A2, o sea, todo el espacio pertenece a una sigma álgebra y es cerrada bajo complementación. En la tercera dijimos que es cerrada bajo uniones numerables. Ahora, utilizando leyes de De Morgan y, y bueno, y las primeras dos condiciones, vimos que tanto en la álgebra como en la sigma álgebra podríamos haberlas definido de manera equivalente, ¿no? Por ejemplo, en lugar de pedir que todo el espacio esté en la sigma álgebra, como es cerrado bajo complementación, pudimos haber pedido que el vacío esté ahí. También, utilizando las leyes de De Morgan y que es cerrado bajo complementación, pudimos haber dicho, en el caso de álgebra, en lugar de que sean eh, cerradas bajo uniones finitas, podemos pedir que sean cerradas bajo intersecciones finitas. Y en la sigma álgebra, en lugar de que sean cerrados bajo uniones numerables, que sean cerrados bajo intersecciones numerables. Ahora, eh, vimos, o bueno, mencionamos que las sigma álgebras cuando son infinitas pueden ser particularmente complicadas. O bueno, describir cada uno de los conjuntos puede ser particularmente complicado. Si a alguien de ustedes le gusta teoría de conjuntos, pues está un área que se llama teoría descriptiva de conjuntos. Y bueno, describen a las sigma álgebras utilizando inducción transfinita, pero bueno, yo no soy conjuntista, entonces no me voy a meter ahí. Pero si a alguno de ustedes les interesa, pues ahí está, ¿no? O sea, no es que no se puedan describir las sigma álgebras cuando son infinitas, pero se empieza a complicar mucho el asunto. Lo que sí podemos hacer es determinar sigma álgebras a partir de subcolecciones que esperamos que sean más sencillas. Entonces, por ejemplo, si X es nuestro conjunto y tenemos una subcolección o una colección de subconjuntos de X, podemos definir a la sigma álgebra mínima que contiene a C, que la definimos como la intersección de todas las sigma álgebras que contienen a C. Bueno, esta notación de sigma C no la puse en las notas y la verdad no la voy a explotar mucho a lo largo del curso, pero es nada más, la estoy poniendo ahorita porque es útil para el recordatorio. Entonces es A subconjunto de X tal que A es sigma álgebra y C está contenida en A. Nada más observamos que esta colección es no vacía, ¿no? Porque el potencia es una sigma álgebra que contiene a C.
Ok, entonces aquí así definimos a la sigma álgebra mínima de una colección dada. Ahora, es mínima porque esta colección, sigma de C, es un conjunto ordenado bajo la contención y el mínimo es justamente sigma de C. Ahora, para ver que esto es una sigma álgebra, pues simplemente hay que revisar que se cumplen sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ahora, una vez que sabemos cómo generar sigma álgebras, a partir de una familia de subconjuntos, trabajamos dos ejemplos. El primero de ellos fue la sigma álgebra de Borel. Y esta la definimos para un espacio métrico. O sea, si XD es métrico, B de X es igual a la sigma álgebra generada por la topología de X. O sea, es la sigma álgebra que generan los conjuntos abiertos en X. Ajá. Ese fue el primer ejemplo y como un ejemplo del primer ejemplo discutimos sobre la sigma álgebra de Borel en los reales y la sigma álgebra de Borel en los reales extendidos. Nada más pongo es su topología. Así definimos a la sigma álgebra de Borel. ¿Ok? Y la segunda, o el segundo ejemplo que vimos es el de la sigma álgebra producto o el producto de sigma álgebras. Que si tenemos un espacio medible, XA, y tenemos otro espacio medible, definimos el producto de las sigma álgebras como una sigma álgebra en el producto XY de este modo. O sea, va a ser la sigma álgebra generado por todos los rectángulos medibles. O sea, A en A y B en B. Ahora, vimos que cuando tenemos eh, que cuando estamos, bueno, cuando X y Y son dos espacios métricos separables, bueno, si son dos espacios métricos, entonces podemos ponerle una métrica al producto, ¿no? Y una métrica natural en el sentido de que puede ser la métrica en X más la métrica de Y, o el máximo de las métricas X y Y, o el cuadrado de uno más el cuadrado de otra, y esto le sacamos raíz cuadrada. O sea, todo eso nos va a dar pie bueno, nos dan métricas equivalentes en X, Y. Entonces, elijan su favorita de esas, ¿no? Lo que dijimos es que cuando X y Y son espacios métricos separables, entonces la sigma álgebra de Borel de este espacio, con alguna de estas medidas, pero con alguna de estas métricas, es justamente es el producto de las sigmas álgebras. En particular, tenemos que la sigma álgebra de Borel de R2 es igual a la sigma álgebra de Borel cruz la sigma álgebra de Borel. ¿Ok? Y bueno, esto ya no lo voy a anotar, pero lo último que vimos, nada más vamos a si lo pongo, clases de Dinkin, fue esto, de Dinkin. Que de nuevo, bueno, terminamos la discusión, pues como empezamos, ¿no? Describiendo familias de subconjuntos de un espacio. Empezamos con álgebras y sigma álgebras, y aquí estamos terminando con dos tipos de familias de subconjuntos, que fueron los D-sistemas, que definimos con tres axiomas, y los pi-sistemas. Ahora, la gracia de los D-sistemas y los pi-sistemas es que son familias menos restrictivas que las sigmas álgebras y generalmente más fácil de lidiar con ellas que con las sigmas álgebras. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con estos para concluir cosas sobre las sigmas álgebras. Y el último resultado que vimos fue eh, bueno, ya le puse el lema. Bueno, hice mi tarea y me puse a ver, pues, qué quería probar Dinkin con su teorema de clases monótonas, y por eso lo llamamos lema, ¿no? Pero pues me puse a ver y al parecer el señor Dinkin bueno, fue una persona muy importante en cadenas de Markov. Entonces, no encontré en qué lugar fue la primera vez que publicó su lema.
Eh, sí, no, 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 ya me estoy justificando porque la traje incompleta. Es que me preguntaron si me revisan la tarea. Entonces, bueno, en varios libros de Dinkin sobre cadenas de Markov, él pone desde el principio, o sea, como en libros más modernos de teoría de la medida, él pone su teorema. Pero, pero la verdad, o sea, estuve rastreando y no encontré en cuál es el primer lugar donde lo publica. Seguramente es en algún artículo que nada más está en ruso o bueno, sí. O posiblemente lo hizo por primera vez en alguno de sus libros, ¿no? ¿Cómo se llama este cuate? Em, Banach, que, que uno de sus textos importantes es un libro que publicó, no un artículo. El lema de Dinkin es que si P es un pi-sistema, entonces el D-sistema que genera es igual a la sigma álgebra que genera. Y dijimos que este resultado lo vamos a utilizar para concluir cosas sobre para concluir cosas sobre sigmas álgebras. Y nos dice Alex si se aplica el teorema de Dinkin en probabilidad y en procesos, y sí, pero nosotros también vamos a ver algunas aplicaciones del lema de Dinkin. De hecho, hay uno que se los voy a dejar de tarea. No, o sea, no es difícil porque aunque vimos que aquí hay mucha terminología involucrada, o sea, está la definición de pi-sistema, está la definición de D-sistema, está la definición sigma álgebra y está este lema de Dinkin. Pero una de las últimas cosas que dijimos es que el modo de empleo del lema de Dinkin es más o menos estándar. Lo que hacemos es, si tenemos una propiedad que queremos que sea cierta para una sigma álgebra dada, primero probamos que la colección de elementos de la sigma álgebra en los cuales la propiedad se cumple es un D-sistema. Luego encontramos un pi-sistema en el cual la propiedad es cierta y que ese pi-sistema genera la sigma álgebra y finalmente concluimos que la propiedad es cierta para para toda la sigma álgebra, ¿no? Ahí en esa conclusión está oculto el lema de Dingin y bueno, lo discutimos con un poco más de calma el viernes pasado. Ahora, ya que tenemos todo esto, pues ya podemos empezar a hablar de medidas, que es ya el tema de hoy, ¿no? Medidas. Ahora les voy a poner varias referencias. Son, pues la verdad, puede cambiar un poco la terminología, pero la verdad todos dicen más o menos lo mismo en este aspecto. Entonces, pues elijan la que más les guste. Yo voy a ir siguiendo el con. Es 1.2 de con. Pueden ver el capítulo 3 del Bartley o pueden ver el capítulo 3 del libro de Gravinsky. ¿Ok? Cualquiera de esas tres referencias, al menos en esta primera parte de medidas, pues les digo, comentan más o menos lo mismo. ¿Ok? Bueno, el de Gravinsky, bueno, creo que los tres los puse en la página. El de Gravinsky es uno que hace la facultad. Y bueno, ese también lo puse disponible ahí en la página del curso. Ahora, las medidas son funciones que ponen de manera rigurosa la noción de longitud, de área o de volumen. Estas funciones están definidas en una colección de subconjuntos, o sea, a veces sí pueden estar definidas en el potencia de un conjunto dado, pero en general están definidas solo en una familia de subconjuntos. Y esas familias de subconjuntos pues son justamente sigma álgebras. ¿Ok? Entonces, por eso vimos primero sigma álgebras, porque pues es donde vamos a definir a las medidas que van a ser uno de nuestros objetos primordiales. Definiciones. Entonces, pues comenzamos viendo varias definiciones.
Empezamos con un espacio medible. Un espacio medible. O sea, X es un conjunto y A es una sigmálgebra de subconjuntos de X. Ahora, una medida en X es una función que va de A los reales extendidos no negativos. Bueno, una cosa, les dije que el libro de Cadets es muy bonito, o bueno, me va gustando y sí, sí está bien padre. Pero aquí hay que tener cuidado porque Cadets considera nada más, o sea, no toma valores infinitos, nada más toma valores finitos. Entonces es una función tal que vamos a pedirle eh, dos cosas. O sea, ya sabemos que es no negativa. Entonces vamos a pedirle otras dos cosas adicionales. La primera es que la medida del vacío sea cero. Y la segunda es una condición que vamos a llamar sigma aditividad. Y es esto que si si tenemos una sucesión de conjuntos medibles, o sea, en nuestra sigma álgebra, es una sucesión en A de conjuntos disjuntos por pares. O sea, cada que agarramos dos, o es el mismo o son disjuntos. Entonces, la medida de la unión de todos ellos es igual a la suma de las medidas. ¿Ok? Ahora, esta segunda propiedad, exacto, es como probabilidad. De hecho, bueno, ahora voy a poner una segunda definición. Nada más una observación. La verdad sería un poquito más correcto decir que, que la medida, mu, es una medida en la sigma álgebra, ¿no? Pero bueno, la verdad se estila decir que es una medida en el conjunto y no en la sigma álgebra. Aquí quiero señalar que o sea, el dominio de la medida es una sigma álgebra. Ahora, vamos a poner más de terminología. Y pues aquí va a salir justo lo que acaba de decir Alex, ¿no? Es, perdón, y faltó algo importante. O sea, aquí todavía no se acaba la definición. Un espacio de medida, es una terna, es x a mu, donde xa es un espacio medible y mu es una medida. Es una medida. Ok, ahora sí, vamos a poner un poco más de terminología porque puede haber varios tipos de medida, ¿no? O sea, podría que solo asumiera valores finitos. Podría pasar que no asumiera valores finitos, pero casi, y podría ser que exploten, ¿no? Entonces, para poder distinguir todos estos casos, vamos a ponerles nombre. Entonces, empezamos ahora con un espacio medible, x a mu, un espacio medible.
Primero, mu es una medida de probabilidad. Si la medida de todo el espacio es 1. Ajá. La segunda es que mu es finita si la medida de todo el espacio es finita. O sea, puede ser 1 o puede ser otra cosa, ¿no? Solo estamos pidiendo que sea. Ahora, en las clasificaciones que les dije, había una parte en la que dije, ok, puede ser que el espacio no asuma solo, perdón, que la medida no tome solo valores finitos, pero casi. Entonces, ese va a ser el caso sigma finito. M es sigma finita si existe una sucesión de conjuntos medibles, o sea, una sucesión en nuestra sigma álgebra, tal que se cumplen dos cosas. X es igual a la unión de todos los conjuntos y cada uno de ellos tiene medida finita. ¿Ok? Y bueno, vamos a poner mu es infinita. Si mu de x es infinita. Ahora, nada más quiero señalar que no son disjuntas por pares estas clasificaciones, ¿no? O sea, una medida de probabilidad es una medida finita. eh, una medida finita puede ser una medida sigma finita. Ahora contesto la pregunta de Alex. Y podemos tener igual una medida sigma finita que sea infinita, ¿no? O sea, por eso nada más quiero señalar que no necesariamente son disjuntos. Y Alex nos está preguntando si la sucesión que estamos tomando en 3, o sea, para que sea sigma finito, tiene que ser creciente o decreciente, y no necesariamente. O sea, nada más sabemos que existe una sucesión con estas características. No sabemos si es creciente, no sabemos si es decreciente. Eh, bueno, decreciente igual y no puede haber, ¿no? Pero no sabemos si es creciente, no sabemos si son disjuntos por pares, no sabemos nada más allá de que existe una sucesión con estas características. Ahora, hay un concepto relacionado, o sea, solo nos queda una definición antes de ponernos a hacer matemáticas. Hay un concepto relacionado a medida y es una medida aditiva. Una medida aditiva va a estar definida en un álgebra, o bueno, nosotros la vamos a definir en un álgebra, pero si ven algunas referencias van a ver que no necesariamente. O sea, no necesariamente si me refiero a que el, la colección de subconjuntos en la que van a estar definiendo una medida aditiva le piden menos cosas, pero bueno, la verdad nosotros no lo vamos a usar, entonces vamos a pedir que sea un álgebra. Ahora, si nos vamos aquí al recordatorio de álgebras y sigma álgebras, pues vemos que la diferencia es el tercer axioma, ¿no? El tercer axioma de álgebras nos dice que es cerrado bajo uniones finitas y el tercer axioma de sigma álgebras nos dice que es cerrado bajo uniones numerables. Entonces, pues por ese camino, bueno, la función correspondiente a una medida en una álgebra va a ser una medida aditiva. Entonces, vamos a definirlo. Sean X un conjunto y A un álgebra. O sea, no estoy pidiendo que sea una sigma álgebra. Entonces,
una función o una medida aditiva en X es una función que va a ir de nuestra álgebra a los reales extendidos, no negativos, tal que vamos a pedirle dos cosas. La primera es lo mismo que que a las medidas, pero ni es que la medida del vacío sea cero. Y la segunda es la aditividad, que es que si A y B pertenecen a A, son disjuntos, y vamos a poner A intersección B es igual al vacío, entonces eh, la medida de A unión B es igual a la medida de A más la medida de B. ¿Ok? Ahora, digo, también podríamos haber llamado medida sigma aditiva a las medidas usuales, pero la verdad, como nuestro énfasis va a estar en las medidas definidas en sigma álgebras y que sean sigma aditivas, a esas no les vamos a poner un adjetivo, bueno, más allá de que sea de probabilidad finita o cualquiera de estas cosas, pero bueno, más allá de eso no le vamos a poner un adjetivo, ¿no? Porque esto va a ser lo que más nos va a importar. Cuando estemos hablando de una medida y realmente no queramos la sigma aditividad o bueno, no sepamos que existe y que bueno, está definida en un álgebra, no necesariamente en una sigma álgebra, vamos a llamar la medida aditiva. Ujú. Ahora vamos a ver, vamos a empezar a operar con estas medidas y bueno, en un movimiento didáctico audaz decidí que discutamos primero algunas propiedades generales y ya después, una vez que tengamos eso, o sea, ya que tengamos unas primeras propiedades, vamos a discutir algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, sin embargo, al menos para tratar de entender ahorita qué son las ideas que están detrás de esta noción de álgebra, creo que basta con que tratemos de entenderla, o bueno, con que la entendamos, les digo, todavía por el momento sin ejemplos concretos, como el área de un conjunto, o la longitud o el volumen, dependiendo de la dimensión, ¿no? Pero bueno, nada más como área, longitud. Entonces vamos a poner primeras propiedades. Bueno, aquí, así como en análisis uno, pues todo el tiempo estamos hablando de espacios métricos y hasta el día de hoy todo el tiempo estuvimos hablando de espacios medibles, ahora vamos a hablar de espacios de medida. Ajá. Entonces vamos a fijar desde ahorita nuestro espacio de medida. X a mu, un espacio de medida. Y bueno, eso lo pongo para no andar escribiendo sea tal cosa un espacio de medida en cada proposición. Nada más, recordar rápido eh, qué cosas les estamos pidiendo a mu. Mu es una función que va de aquí a los reales extendidos no negativos, tal que la medida del vacío es cero y si an está metida en, bueno, es una sucesión de conjuntos medibles disjunta, o sea, disjunta por pares, tenemos que la medida de la unión sobre n los naturales de todas las n's, o la medida de la unión de todas las n's es igual a la serie de las medidas. Bueno, nada más una observación rápida. Este, hay un teorema de...
Ah, no me acuerdo quién es. Pero bueno, es el teorema de reordenamiento que nos dice que eh, si tenemos una sucesión de números reales no negativos, digamos AN, en R, así, y tenemos phi, una biyección de los naturales en los naturales, entonces esta serie, AN, es igual a esta serie. O sea que si tenemos una sucesión de términos, perdón, una serie con términos no negativos, no importa cómo los sumemos, o sea, podemos reordenarlos, ¿no? Y al final nos va a dar lo mismo. Ese teorema viene en el libro de análisis de Apóstol. O sea, lo digo nada más porque necesitamos esto para poder hacer esto, ¿no? Porque el lado izquierdo no depende del orden y el lado derecho, pues sí. O sea, esto es un límite. Y aquí nada más estamos agarrando todos al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, es nada más como una observación recordatoria de análisis. Uno, creo que no lo ven en cálculo, pero no estoy seguro. Bueno, entonces, vamos a hacer una primera observación sobre las medidas y medidas aditivas. Es, mu es aditiva. Vamos a ponerlo así para que sea más fácil de recordar. Toda medida es aditiva. ¿Ok? Entonces ahora vamos a regresar a este x a mu y vamos a tomar dos elementos medibles y disjuntos, sean AB en A con A intersección B igual al vacío. Ahora definimos A1 igual a A, A2 igual a B, y para toda n los naturales mayores o iguales que 3, vamos a definir AN igual al vacío. Ahora, observen, A es una sigma-álgebra y, bueno, A y B, pues así lo estamos tomando, los estamos tomando, están en A. Como A es una sigma-álgebra, contiene a todo el espacio, y como es cerrado bajo complementación, contiene el vacío, entonces esta sucesión que nos queda es una sucesión en A. Entonces, AN es una sucesión en, en A, o sea, es una sucesión de conjuntos medibles, eh, disjunta por pares. Y bueno, para ver eso es, si tomamos n y m, vamos a suponer que n es mayor que m. Si tenemos 1 y 2, pues nos quedan a y b que estamos suponiendo que son disjuntos. Y si n, por ejemplo, es mayor o igual que 3, pues vamos a estar intersectando algo con el vacío y la intersección ya nos va a quedar vacía. ¿Ok? Entonces, bueno, es disjunta por pares y por MA2, o sea, el segundo axioma que le estamos metiendo a las medidas, tenemos esto, que la medida de A unión B es igual a la medida de todos los elementos de la sucesión. O sea, salvo los primeros dos, posiblemente, todos son vacíos. Pero ahora esto es igual a esta serie, ¿no? Bueno, y aquí, si quieren para ser un poquito más claros, vamos a poner aquí que estamos aplicando MA2. Y ahora sabemos que el primer término vale la medida de A, el segundo término vale la medida de B, y todos los demás valen cero porque son vacíos. Entonces, esto nos queda la medida de A
más la medida de B. Y esto es por M a 1. Bueno, y eso es todo. No es lo que queremos probar, que cada que tenemos dos conjuntos disjuntos que sean medibles, entonces la medida de la unión es igual a la suma de las medidas. Ahora, un corolario es que las medidas son monótonas. Sean, bueno, para A y B en nuestra sigma álgebra, tales que A está contenido en B, se cumple que la medida de A es menor o igual que la medida de B. Además, si, si la medida de B es finita, tenemos que la medida de B menos A es igual a la medida de B menos la medida de A. ¿Ok? Bueno, de hecho, igual aquí hasta podemos suponer que es la medida de A. El segundo punto, la verdad, va a salir del primero, y esta hipótesis de que la medida de B es finita nos va a garantizar que la medida de A sea finita, y entonces vamos a poder restar por A. Entonces, permítanme copiar esto para poder cambiar de página. Ok, entonces ahí está el corolario a la derecha abajo. Bueno, pues vamos a tomar conjuntos como aparecen ahí, sean A y B. Bueno, ya los estamos definiendo o ya los estamos determinando en el corolario. Entonces tenemos que B es igual a A unión B menos A. Y la unión es disjunta. Es disjunta. Entonces, la medida de B, o sea, como las medidas son aditivas y ahí tenemos dos conjuntos disjuntos, la medida de B es igual a la medida de A más la medida de B menos A. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle 1 porque lo vamos a utilizar. Y como la medida de B menos A es no negativa, pues tenemos que la medida de B es mayor o igual que la medida de A. Eso prueba la primera parte, ¿no? Ahora, si la medida de B es finita, entonces, o sea, por lo que acabamos de probar, la medida de A es menor o igual que la medida de B, que es finita, y podemos reordenar los términos en uno. Y restamos la medida de A en 1. Ok, pues va, eso está bien, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que tenemos de las medidas es que son monótonas y son aditivas, ¿ok? Si de nuevo lo pensamos en términos de áreas, pues es más o menos lo que esperamos que pase, ¿no? O sea, si tenemos aquí nuestro cuadradito azul y tenemos un cuadradito amarillo que contiene el cuadradito azul, pues esperamos que el área de del cuadrado amarillo sea más grande o al menos tan grande como el área del cuadrado azul. Ajá. Y igual, si tenemos, por ejemplo,
un cuadradito aquí y otro cuadradito aquí y los queremos pintar, entonces necesitamos saber cuánta superficie vamos a pintar, ¿no? Entonces, si vamos a pintar estos dos, pues para saber cuánto vamos a pintar, pues calculamos el área aquí más el área aquí y eso sería el área de todo el conjunto, ¿no? Es lo que nos está diciendo, es lo que nos están diciendo estos resultados. De nuevo, todavía sin dar un ejemplo concreto de medidas, pero sí manteniendo que los podemos pensar por el momento como un área, ¿no? O sea, vamos a ver ejemplos que no tienen nada que ver con áreas, pero, pero sí los podemos, al menos como un primer acercamiento, pensarlo más o menos así. Ahora, algo que es muy importante de las medidas y de las sigma álgebras y de todo esto es que podemos tomar operaciones numerables, ¿no? Colecciones numerables. Y cuando hablamos de medidas, pues tomamos series. Ahora, de nuevo, hay algo, o bueno, hay algo importante, y es lo que señala en la definición de medidas. Cuando hablamos, eh, cuando hablamos de uniones de conjuntos, digamos así, pues, perdón, aquí J, y queremos relacionarlo con esto, pues como que nos dan ganas de hablar de límites, ¿no? Pero pues no necesariamente lo podemos hacer. O bueno, no lo podemos hacer porque no hay orden, ¿no? O sea, no es como cuando hablamos de una serie. Ahí sí estamos definiendo una serie a través de límites, pero esto no lo estamos definiendo así. Sin embargo, a nosotros pues nos gustan los límites porque podemos trabajar con ellos. O sea, y ustedes ya llevan varios cursos, o sea, todo cálculo fue trabajar con límites, ¿no? Igual análisis hay mucho trabajo de límites ahí. Entonces, si pudiéramos de algún modo, o no de algún modo, sino bajo ciertas condiciones, si pudiéramos tratar con este tipo de conjuntos o bien intersecciones como si fuesen límites, pues es algo que son buenas noticias, ¿no? O sea, es algo que nos gustaría. Y es lo que vamos a hacer en, en este resultado. O sea, en pocas palabras, cuando tenemos monotonía, lo podemos hacer. Cuando es decreciente, necesitamos una hipótesis extra. Entonces, teorema. Sea, vamos a tomar una sucesión en A, o sea, en nuestra sigma álgebra. La primera es, si AN es creciente, entonces la medida de la unión es igual al límite de las medidas. Y la segunda es, si AN es decreciente, o sea, que sea creciente es esto, A1 está metido en A2, está metido en A3, está metido en A4 y así. Que sea decreciente significa que A1 está metido en A2, no, A1 contiene A2, que contiene A3, que contiene A4 y así. Entonces, si tenemos una sucesión en A, bueno, es una sucesión en A decreciente, o sea, decreciente y existe n es cero, o sea, existe algún índice tal que mu de a n cero es finita, entonces volvemos a, volvemos a tener la misma conclusión. O sea, el límite, bueno, pero ahora con la intersección. El límite de la intersección
o la medida, perdón, de la intersección es igual al límite de las medidas. Bueno, ahora, nada más quiero señalar que el el límite el límite en el primer punto tiene que ser entendido como un límite en los reales extendidos. O sea, esta cosa bien podría ser infinito. Ajá. Ahora, este, yo creo que vamos a poner a prueba la próxima sesión. O sea, con esto ya pueden empezar a resolver el problema de la tarea. Pero bueno, prefiero divagar un poco ahora en lo que dice el teorema antes de poner la prueba y ya el miércoles entrar de lleno bueno, a escribir el argumento, ¿no? Vean, vamos a pensar que estamos en uno. O sea, la sucesión es creciente. Tenemos esto. Desde un punto de vista, digamos, no sé cómo llamarlo, como analítico, tendríamos esto. O sea, como las medidas son monótonas, o sea, si A está metido en B, entonces la medida de A es menor o igual que la medida de B. Esta hipótesis se traduce en que tenemos una sucesión no decreciente de reales extendidos, ¿no? Y además son todos no negativos. Ahora, ya sabemos que en los reales negativos todas las sucesiones monótonas convergen. Entonces, lo que nos está diciendo esto, bueno, este límite ya no hay que probar que existe, ya sabemos que existe porque es una sucesión monótona no decreciente. Y además, también sabemos que esto es cierto, ¿no? Para toda J. Entonces, así sin hacer gran cosa, tendríamos esto, el límite cuando J se va a infinito de la medida de AJ. El teorema lo que nos está diciendo es que realmente tenemos la igualdad. Ahora, la demostración del teorema no va a ser probando una desigualdad y probando otra, ¿no? Que es una estrategia usual. Lo que vamos a hacer es utilizar, bueno, ahora voy a poner el dibujito y creo que con el dibujito ya la estrategia queda más o menos clara. Y la verdad, el segundo lo vamos a sacar del primero. ¿Ah? Entonces, vamos a no haber matado todo esto. Ah, bien, no se murió. Bueno, antes de decir que nada más lo sacamos del primero, quiero igual ver rápido. O sea, si la sucesión es decreciente, y supongamos que aquí AN0 es finita, y luego AN0 más 1, y así, pues entonces vamos a tener esto, ¿no? Lo mismo, aquí no nos comprometemos a decir si los primeros términos son infinitos o no. Lo que sí sabemos es que este término de aquí, el n0, este es finito y todos los demás son menores. Entonces, en el segundo caso, realmente estamos lidiando con una sucesión de números reales. O sea, podría ser que en los primeros términos fuesen todos infinitos, pero en cuanto uno de ellos es finito, todos los demás, como la sucesión es decreciente, todos los demás van a ser finitos. Ajá, y esto sigue también de la monotonía de las medidas. ¿Ok? Bueno, ahora nada más quiero poner rápido cuál es la idea. En el caso 1, o sea, tenemos nuestra sucesión creciente. Imagínense que aquí tenemos A1. O sea, este es A1. Luego tenemos A2. Luego vamos a tener A3. O sea, van creciendo los conjuntos, ¿no? A4 y bueno, ya ven cuál es la idea. Y así. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a usar el proceso en el que hicimos ajenos a los conjuntos. O sea, recuerdan que teníamos un proceso para hacer ajenos a los conjuntos. Y además en este caso pues es una estrategia natural, porque de las medidas tenemos hasta ahora muy poca información. Sabemos que son monótonas, sabemos que son aditivas, este,
Y tenemos la definición. Y la definición habla de conjuntos disjuntos por pares. Entonces aquí que tenemos una asociación que es creciente, vamos a tratar de obtener una asociación de conjuntos disjuntos por pares y lo que vamos a hacer es esto. Empezamos B1, va a ser eso, ¿no? B2 va a ser, digamos, este anillo, por llamarlo de algún modo. Ese va a ser B2. B3 va a ser, pues, el anillo correspondiente a A3 menos A2. ¿Ah? Y luego B4 va a ser esto de aquí. Y así vamos haciendo que crezcan los anillos. Ahora, igual esto de anillos es de manera muy libre, ¿no? O sea, realmente no sabemos cómo se ven estos conjuntos, pero es lo que vamos a ir haciendo. Ahora, la unión de todos estos, de todos los BJs, va a ser igual a la unión de AJs. Pero bueno, todos estos AJs son disjuntos. Entonces, lo podemos pasar la medida de la unión de todos los BJs a una serie. La serie ya la podemos entender como límites. Entonces, para cualquier colección finita de BJs, digamos aquí 4, que es el dibujito que tenemos, la unión de los primeros 4 BJs va a ser lo mismo que la unión de los primeros AJs. Y bueno, ahí ya podemos pasar a este límite, ¿no? O sea, vamos a pasar primero la unión de las ANs, unión de las BNs, pasamos a serie, luego de la serie pasamos al límite, o bueno, lo escribimos como límite de uniones finitas, y estas uniones finitas ya las tenemos aquí en términos de las ANs. Bueno, y aquí lo voy a dejar porque ya se pasaron un par de minutos. Entonces, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda.